la oposición en la vida cristiana. Cuando llegamos a Cristo, sucede algo muy interesante. De repente, cuando nadie se interesaba en que nosotros buscáramos de Dios, hay gente que se interesa que busquemos de Dios oponiéndose a las formas o a las maneras en las cuales nosotros nos hemos encontrado con Jesús. Hace cerca de 38 años, un servidor conoció a Jesús. Recuerdo que yo vengo de una familia que no se nos había enseñado mucha religión. De hecho, yo recuerdo que escuchaba de mi padre 3 conceptos de las personas que buscaban de Dios, que eran personas inútiles, personas flojas, personas que no tenían nada que hacer. Crecí con estos conceptos. Incluso él decía que era incluso para las mujeres y no para los hombres. Estar metidos en las cosas de Dios. Crecí con ese concepto. Y este concepto me hizo muchas veces tener temor de acercarme a buscar a un Dios vivo. Sin embargo, Dios tenía un plan perfecto para mí. Y en un momento decisivo en mi vida, cuando yo llegué a la universidad, con una madre enferma, con muchísima necesidad, tanto económica, emocional y espiritual, tuve un toque de la misma presencia de Dios. Y cuando tuve ese toque de la misma presencia de Dios, comencé a buscar de Dios, leyendo la palabra de Dios, congregándome y sirviendo. Sin embargo, sucedió algo muy interesante. Todas aquellas personas que no les interesaba que yo conociera de Dios, de repente, de la noche a la mañana, empezaron a oponerse en mi camino. Sí, crítica, rechazo, comentarios, consejos equivocados sobre mi búsqueda de Dios comenzaron en mi vida. Pablo llegó a predicar a Corinto en las sinagogas. Dice la palabra de Dios que siempre al lugar a donde Pablo llegaba, buscaba ir a una sinagoga. Recuerde que Pablo era judío. Esto le permitía que Pablo pudiera entrar a las sinagogas y poder enseñar a los judíos la palabra de Dios. Sin embargo, la gente les abría paso a Pablo porque sabían que Pablo tenía una alta escuela y una alta educación de la fe en Dios. Pero él aprovechaba para compartirles la nueva noticia o el nuevo mensaje: Jesucristo, el Señor de sus vidas. Esto provocaba en la vida de Pablo oposición, lo que yo les decía, rechazo, crítica, juicio y generalmente violencia contra la vida de Pablo. En el versículo 5 del capítulo 18 del libro de los Hechos dice la palabra de Dios así: después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, recuerde que Pablo estaba en Corinto solo. Dice, Pablo pasó todo el tiempo, ya no tan solo el día de descanso, todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes estaba sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Sí, es muy interesante ver cómo el tiempo de la vida de los judíos en cuanto al ministerio y el llamado de Pablo estaba terminando. Pablo empezó aquí a enfocarse, a predicar y a compartir el evangelio a quienes querían escucharlo. La Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos llamados hijos de Dios. Sí, todos tenemos una gran oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Pero esa oportunidad, sí, puede tener un tiempo y ese tiempo puede acabar. Usted que me está escuchando, tal vez alguien le mandó este devocional. Esta es una gran oportunidad
de acercarse a Jesús y conocer al Padre. Y de esta manera usted recibirle en su corazón como su Señor y Salvador personal. Los judíos, ellos tenían, ¿verdad?, sus propios conceptos de la fe en Dios. Rechazaban que Jesús era el Hijo de Dios. Pablo no se enneció. Pablo salió del lugar. Dice que sacudió sus vestiduras. No perdió tiempo con quien no quería más escuchar la palabra de Dios. Esto es algo muy importante e interesante. No pierda usted tiempo con alguien que es necio. La necedad lo único que va a traer es pérdida de tiempo en nuestro mensaje. No deje también usted que las ofensas de otra persona le desanimen, le desarticulen o le lleven a no seguir predicando el Evangelio. Y la tercera, cuando una puerta se cierra, busque otra, porque siempre hay gran necesidad. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.